Por ejemplo, no es para dividirlo a Lloreo, no. Es que ustedes conocen que la tierra, el territorio es amplio, es grande, ¿no? Y nuestra posesión es acá, ¿no? Preservar, proteger nuestros recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, a nivel comunal, ¿no? Y esta es la posesión que hemos logrado ya, ¿no? Pero falta fortalecerlo más, ¿no? Esta es la escuelita, contamos con 15 alumnos a Lloreíto. Acá, una profesora que enseña a ellos en Tapera viene acá. Y la prefectura perforó un pozo, ¿no? Ya está listo el pozo, pero falta un motor para que utilicemos ese agua también. Cuando hay un encuentro, ya no una persona, por favor, llame un jefe de acá. De acá, por ejemplo, está Orlando, y llame uno de Santa Teresita, y llame uno de su comunidad de Guillermo, para que así mismo trabajemos bien. Ese es el que queremos ahora ya, ¿no? Porque no es suficiente, ¿no? Una persona, porque, por ejemplo, yo no puedo informar qué pasa a Santa Teresita y qué pasa también, qué necesidades tiene la nueva comunidad que tiene Guillermo. Son diferentes las necesidades, ¿no? Por eso cuando ellos hablan de Paraguay es bonito, ¿no? Pero hay que ver también, ¿no? Porque anteriores años, ¿no? Que mucho se ha viajado a Paraguay, hemos perdido esa plata, ¿no? Para invertir en otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Y aquí no contamos con proyectos, ¿no? Solamente vivimos de la subsistencia, de tener la madera, ¿no? Al consumo nomás. Nos costó también reconocerlo a esta comunidad, al municipio. Nadie quiso reconocer, ¿no? Porque ellos decían que es un asentamiento, por ahí vamos a ir, vamos a salir, ¿verdad? Pero gracias también que hemos logrado nuestro objetivo, estamos permanentes ya. Ayer hemos cumplido ya 3 años ya acá, en el 4 años. Tenemos un libro de acta que hemos hecho, ¿no? Reconocido ya a través del fe pública, ¿no? Porque ese era un requisito que la alcaldía pidió. Tenemos un reglamento borrador ya para presentar nuevamente y pedir audiencia al Consejo y emite la resolución municipal y ahí ya podemos ya hablar de personería. Ese era el único. Ya vamos a hacer límite en nuestra jurisdicción. Ya vamos a estar consolidados ya. Pero más o menos es eso que estoy diciendo. Falta mucho fortalecer, consolidado. La gente ya nos respeta ya por esa cosa que hemos hecho cada vez también recorrido, ¿no? Ellos creen que es tierra sin dueño, pero ahora ya saben.
aquí tenemos unos 13 familias. Legalmente es 15, pero no está nadie porque es problema de agua, ¿no? Muchas veces la gente ayorea dice que los ayoreos es dividido por peleas, Teresita. Sin embargo, no es eso. Es para preservarlo, protegerlo, no que nadie entre por allá a piratear y a cazar y hacer otro. No es eso que estamos divididos, sino que es eso para cuidarlo la tierra. Fortalecimiento es para mí también otro, mantenerlo bien los dirigentes, porque sin dirigentes y un representante no funciona una comunidad, porque el dirigente es el que anda y que busca y logra encontrar proyectos y ya viene a informar ya. Una vez una directiva comunal está fortalecido, bien organizado, no hay problema. Esa es la base de los otros dirigentes. Por ejemplo, si yo tengo una directiva bien fortalecida, yo voy y viajo, ellos me reconocen, me ayudan. Es mi fuerza, mi pilar, que ellos se mantienen. Y a base de eso, somos todas las directivas de una comunidad. Porque si la comunidad es dividida, los dirigentes es dividido, peor. Es difícil unirse y encontrar un objetivo, ¿no?, de lograr. Si no hay representantes dirigentes de una comunidad, es difícil que la gente se entienda, ¿no? Y tenemos un plan de chaqueo de monte también. Nos preocupa, ¿no?, porque es de un año. Siendo de que el plan de manejo es otro diferente, ¿no? Por ejemplo, el plan de manejo puede aprovechar hasta 20, 10 años, dependiendo de la existencia de la madera, ¿no? Esa es la única salida que nos ayuda también a la seguridad alimentaria de la familia ayorea, ¿no? Porque le acabo de decir que no tenemos proyectos todavía. Por ejemplo, vivimos de la recolección de miel y caza de animales del monte para la subsistencia, ¿no?, y artesanía. Esta es una posesión, este es un objetivo que hemos logrado. Si no hayamos venido acá, ya la gente iba a entrar allá. Aquí tenemos un letrero que hicieron un tiro blanco, está rodeado con palos. Y botaron también nuestro mojón, pero seguimos manteniendo ahí. Más o menos ese es nuestro principio, ¿no? Nuestros principios culturales, ¿no?, que seguimos manteniendo la identidad ahí.